Hola amigos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. El día de hoy vamos a realizar la exposición de la carpeta de exploración logopédica desarrollada dentro de la materia de terapia del lenguaje con el objetivo de detención, prevención, evaluación y diagnóstico. La carpeta de exploración logopédica está conformada en varios apartados. Los apartados son los siguientes: instrumentos, materiales, ficha de exploración logopédica, historia clínica, ficha de exploración, fonemas, exploración de órganos articulatorios, fonación, exploración del lenguaje expresivo, exploración del lenguaje impresivo, medios didácticos, atención, hipnosis visual, acciones perceptuales visuales, exploración de la memoria y por último el apartado de exploración del pensamiento, la cual tendrá la participación de Lady Villalta y Talía Villamagua. A continuación explicaremos cada uno de estos apartados. Dentro del apartado de instrumentos tenemos guantes, mascarilla y bajalengua. Dentro del apartado de materiales encontramos el espejo y el disco de sonidos. El disco de sonido está conformado por varias categorías, por ejemplo, sonidos de medio de transporte, ruidos del cuerpo humano, sonidos de animales, sonidos de instrumentos musicales, sonidos de la naturaleza y por último otros sonidos. Dentro de la ficha de exploración logopédica encontramos la historia clínica, la cual nos permitirá recabar información acerca de nuestro caso o niño. Dentro de esta historia clínica encontramos varios apartados, como son los datos generales del niño, datos familiares, motivo de consulta, antecedentes personales, enfermedades en los primeros años de vida, desarrollo psicomotriz físico tanto en su psicomotricidad gruesa como fina, desarrollo del lenguaje, antecedentes familiares, antecedentes del niño, aquí pueden ir incluir enfermedades, vacunas y otros, la historia psicosocial, exploración de la audición a través de sonidos, estructura del aparato articulatorio, movilidad del aparato articulatorio, empleo del léxico cotidiano, exploración de formas de lenguaje. De igual manera encontramos el lenguaje relacionado, lenguaje impresivo, comprensión del significado de las palabras, exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje y por último, exploración de la lectura y escritura. Fichas de articulación, pronunciación de fonemas e imágenes. Dentro de este apartado tenemos un total de 16 fichas de articulación. Cada ficha de articulación está compuesta por datos generales del niño y por un grupo de palabras que pueden ir en posición inicial, posición mixta, posición final y posición inversa. Cada uno de estos grupos de palabras permite recabar información de las dificultades que puede obtener el niño, por ejemplo, sustitución, omisión, adición o distorsión. El total de las 16 fichas de articulación, cada ficha debe de tener su respectiva lámina de imágenes. Estas imágenes tienen un tamaño de 6×6 con contorno negro y deben de estar relacionadas con el grupo de palabras propuestas en cada ficha de articulación. Por ejemplo, dentro de nuestra ficha de articulación de la M tenemos en posición inicial mapa, mazo, mesa y moño, que serán posteriormente presentadas al niño. Cada una de estas fichas de imágenes están relacionadas con el grupo de palabras de nuestra ficha de articulación de ejemplo. Posteriormente se indicará las 15 fichas de articulación restantes. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Dentro de esta exploración encontramos la ficha de exploración de la audición. Para la exploración se denomina lista 25 palabras bisílabas confeccionadas por Tato. Las instrucciones para esta ficha de exploración son: se debe realizar en una habitación donde no exista sonidos innecesarios para poder realizar una adecuada exploración de la audición. De igual manera no debe de existir ningún tipo de distractor que llame la atención del niño. El niño puede permanecer de pie o sentado.
Posteriormente, el logopeda procederá a ubicar al niño frente o a un costado hacia él. En el caso de que el niño se coloque frente al investigador, deberá pedirle que baje la cabeza, esto con el objetivo de evitar que el logopeda intervenga en el apoyo en la labiolectura. Posteriormente, tenemos la lista 25 palabras y sílabas de Tato. Estas listas están conformadas por lista A, lista B, lista C. En cada lista se encuentra conformada por las palabras y sílabas, la distancia que debe de ubicarse el logopeda y el niño, y el número de errores en caso de que el niño cometa alguno. Dentro de la lista A, la distancia que obtendrá el logopeda y el niño será de 6 metros aproximadamente. Dentro de la lista B, una distancia de 3 metros. Y finalmente, dentro de la lista C, una distancia cerca del oído, es decir, en forma de susurro, para que el niño sea capaz de repetir todas las palabras sin errores. Exploración de los órganos articulatorios de fonación. Dentro de esta exploración tenemos la ficha de fonoarticulatoria, la cual se encuentran ejercicios para el velo del paladar, ejercicios de la lengua, que pueden ser ejercicios internos tanto como externos. También tenemos ejercicios de labios, ejercicios de mandíbula y ejercicios faciales, que nos permitirán recoger información de esta exploración. Ejercicios del componente articulatorio. Dentro de la ficha de ejercicios del componente articulatorio existen dos momentos, por ejemplo, ejercicios con el componente articulatorio y ejercicios sin el componente articulatorio. Por ejemplo, dentro de los ejercicios con el componente articulatorio se le pedirá al niño repetición de sonidos aislados, mientras que en ejercicios sin el componente articulatorio se le pedirá responder motóricamente a la presencia del sonido en sílabas. Exploración de la respiración. Dentro de la ficha se encuentran los datos generales del niño, posteriormente los ejercicios respiratorios, que estarán divididos en varias categorías. Aquí se deberá anotar si el niño lo realiza o no. Las categorías son respiración nasal, respiración bucal, respiración diafragmática, ejercicios orofaciales y ejercicios de soplo. Por ejemplo, dentro de la respiración nasal se le pedirá al niño coger aire a través de las fosas nasales o nariz y exhalar a través de las fosas nasales por un tiempo de 1 minuto. Todos estos ejercicios se realizarán a favor de una exploración adecuada de la respiración. Ficha de exploración de motricidad. Esta ficha de exploración está conformada por varios puntos, por ejemplo, agarre de objetos, manipulación de objetos, agarre, manipulación y control óculo-manual, coordinación de ambas manos y manipulación y agarre. Todos estos puntos están reforzados con diferentes ejercicios. El logopeda deberá observar si el niño los cumple, no o en parte, y las diferentes observaciones en cada uno de esos ejercicios. De igual manera procederá con la percepción óculo-manual, integración óculo-manual, coordinación de ambas manos y la interpretación cognitiva del lenguaje de comprensión. De igual manera aquí deberá observar si cumple, no o en parte y las diferentes observaciones en cada uno de los ejercicios. Para la exploración de la motricidad fina se presentará una ficha de 43 ejercicios en las que el logopeda solicitará al niño realizar cada uno de ellos. Por ejemplo, el logopeda solicitará al niño realizar bolitas de papeles de diferentes texturas y grosores, como también realizar trazos libres sobre arena y así consecutivamente con los demás ejercicios. Para la exploración de la motricidad gruesa se encuentra conformada por datos generales del niño, con un total de 20 actividades en diferentes complejidades. Por ejemplo, aquí el logopeda pedirá al niño realizar los diferentes ejercicios. Por ejemplo, subir y cruzar una serie de pequeños obstáculos, subir escalones con los 2 pies en cada peldaño, y así sucesivamente con cada uno de los ejercicios. Finalmente, la ficha de ejercicios para la exploración de la relajación. Esta está conformada por diferentes ejercicios con el velo del paladar. Aquí el logopeda solicitará al niño realizar un bostezo con la boca abierta, procurando un descenso lento de la mandíbula, con la lengua plana y sin tensiones en el suelo de la boca. Ejercicios de praxis linguales. Aquí el logopeda solicitará al niño colocar un lápiz entre los labios y la nariz y mover la cabeza. Y finalmente ejercicios con los hombros y cuellos. Aquí el logopeda solicitará al niño realizar movimientos con los hombros hacia un círculo y también movimientos de arriba hacia abajo.
Dentro de la exploración de la carpeta logopédica también encontramos la exploración del lenguaje impresivo. Este consta de 3 etapas. La función nominativa del lenguaje, en donde encontramos actividades como nombrar objetos, en donde se le presentará al niño determinadas imágenes y este deberá mencionar qué objeto es. En la actividad de nombrar acciones, se le presentará al niño igualmente unas imágenes y le preguntaremos que qué está realizando, por ejemplo, qué está realizando el niño, lo que él debe contestar pintando. Asimismo tenemos nombrar cualidades. Se le presentará imágenes al niño, por ejemplo, de un paisaje y él deberá mencionar qué cualidades tiene este. De igual manera tenemos actividades de empleo del léxico cotidiano. Por ejemplo, se le presenta la imagen de un carro y le preguntaremos ¿qué otros medios de transporte conoces? Asimismo tenemos adivinar objetos por su descripción. Por ejemplo, le diremos es de madera, tiene 4 patas y sirve para sentarse, a lo que él debe contestar es una silla. Asimismo tenemos actividades de adivinar cualidades. Por ejemplo, le diremos María estudia todos los días, María se prepara antes de la clase, a lo que él deberá responder es estudiosa. Por otra parte tenemos actividades de dígame el diminutivo de. En este caso se le mencionará al niño 10 palabras y él debe decir el diminutivo de estas. Por ejemplo, dígame el diminutivo de carro, a lo que él debe contestar carrito. Asimismo, en la actividad de nombrar a los hijos de los animales, por ejemplo, le diremos ¿cómo se le llama al hijo del caballo?, a lo que él debe contestar potranco. También tenemos actividades de dígame lo contrario de. Se le mencionará algunas palabras y él deberá decir lo contrario de estas. Por ejemplo, dígame lo contrario del frío, a lo que él debe contestar calor. En la actividad de dígame lo mismo con otra palabra, por ejemplo, le diremos dime lo mismo de médico, a lo que él podría contestar doctor. También tenemos la función de la exploración del componente gramatical, en donde tenemos actividades como la posibilidad de reestructurar palabras a partir de ilustraciones. Por ejemplo, si le presentamos al niño la imagen de una flor, él deberá decir el plural de estas, que en este caso sería flores. Asimismo, tenemos la posibilidad de reestructurar palabras sin el empleo de ilustraciones. Y finalmente tenemos la posibilidad de utilización de las preposiciones. Dentro de la exploración de este lenguaje también tenemos el lenguaje dialogado, en donde encontramos actividades como narración de una lámina. Por ejemplo, le presentamos al niño determinadas láminas y le pedimos que narre según lo que él puede observar. En tal caso que no empiece a hacerlo, le haremos determinadas preguntas como por ejemplo, ¿qué tú ves? ¿Qué están haciendo? ¿En dónde se encuentran? Asimismo, tenemos la narración de una secuencia de láminas, tanto de 3, de 4 y de 5 láminas. Se irá presentando al niño determinadas láminas para que éste vaya narrando lo que él crea que es. Y finalmente tenemos la actividad de relato de una lectura. En este caso vamos a encontrar determinadas lecturas en donde le vamos a pedir al niño que vaya leyendo. De igual manera tenemos la exploración del lenguaje impresivo. Aquí encontramos actividades como la comprensión del significado de palabras, en donde se le presentará al niño ciertas fichas a lo que él debe mencionar qué significa. Esto se encuentra relacionado con las partes del cuerpo humano. Por ejemplo, se le presentará una tarjeta en donde se encuentra un brazo, un pie y una boca, y él deberá mencionar qué parte del cuerpo corresponde. De igual manera tenemos la comprensión de frases y construcciones de lógico-gramaticales. En este caso se le presentará al niño determinadas fichas y le preguntaremos, ¿el niño lee y el perro? A lo que él debe contestar, el perro come. Lo mismo sucede con las siguientes actividades. Por otra parte, tenemos la comprensión con estructuras complementarias, en donde le presentaremos al niño unas imágenes y le haremos unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hace el niño? ¿Qué pinta el niño? En la siguiente imagen, por ejemplo, le preguntaremos ¿qué hace el niño? ¿En dónde salta el niño? Luego tenemos la comprensión de frases con proposiciones. Se le presentará al niño unas fichas con imágenes.
y le diremos: el cuaderno está debajo de la silla. Asimismo, tenemos la actividad de comprensión de construcciones comparativas, en donde le presentaremos al niño una ficha con imágenes y le diremos: el canguro salta más alto que el conejo. ¿Quién salta más bajito? En la siguiente le diremos: María tiene menos hijos que Valeria. ¿Quién tiene más hijos? También tenemos la actividad comprensión de construcciones flexivas con acciones directas e inversas. Le diremos al niño: muestra el esfero con la tijera. Ahora muestra la tijera con el esfero. Asimismo le diremos: muestra la pintura con el sacapuntas, y luego le diremos: muestra el sacapuntas con la pintura. En la actividad comprensión de frases cotidianas de uso común, le diremos: ¿qué quiere decir no hay mal que por bien no venga? A lo que él debe darnos una respuesta de lo que entiende de aquella frase. Tenemos la exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. En este caso se va a realizar una evaluación de cómo fue su expresión, si fue lenta, fue rápida, hubo vacilaciones, titubeos. Asimismo se realizará una evaluación de la frecuencia, el lenguaje cotidiano, lenguaje reflejo, respuesta a preguntas con apoyo visual, descripción de láminas y de acciones con objetos, lectoescritura, narración e información de secuencia. Por otra parte, tenemos actividades como dictado de palabras. Y vocales sencillas. En este caso se le presentará al niño una ficha con las vocales en desorden en donde él debe leerlas. Por ejemplo, A, U, E, O, I. Y en el caso de las palabras casa, mono, mesa, lana, pelo, carro. En la lectura y dictado de palabras debemos tener en cuenta que estas van a ir aumentando de complejidad. Primero encontraremos palabras con 2, luego con 3 y posteriormente con 4 sílabas. Con 2 sílabas tenemos bote, con 3 cabeza. Asimismo tenemos palabras con sílabas mixtas como por ejemplo retrato, luego tenemos de 4 sílabas camiseta. También tenemos lectura y dictado de oraciones. Cabe recalcar que de igual manera estas van a ir aumentando de complejidad. Primero será una oración corta y luego iremos dictando una oración más compleja, como por ejemplo, primero le diremos: Rosa baila muy bien, luego diremos: Rosa y Julieta bailan muy bien salsa, Rosa y Julieta saben bailar muy bien salsa en reuniones familiares. Es decir, debemos tener en cuenta que a medida que vamos dictando una u otra oración, vamos a ir aumentando más palabras. También tenemos lectura y dictado de texto. Primero estos textos serán de una oración, luego de 2 y posteriormente de 3 y de 4. Estos van a ir aumentando su nivel de complejidad. El primer texto dice: Juan quería ir en bicicleta al colegio, pero Rosa prefirió ir paseando con su amiga. El segundo texto es: el gigante tenía un gato al que llamaba Gonzalo y una jirafa a la que regañaba mucho porque se comía todas las verduras del huerto. Asimismo, tenemos comprensión de lecturas en diferente complejidad. En este caso se presentarán 2 lecturas. La primera lectura, que se la ha denominado el campo. El campo es bonito, en él se ve una rana que salta, un venado café, un pájaro de colores y la patanela. Lucía va con Tito al campo, su tarea es cuidar a los animales. Luego realizaremos ciertas preguntas, como por ejemplo: ¿cómo es el campo? ¿Qué animales hay en el campo? ¿Con quién va Lucía al campo? ¿Te gustaría ir al campo? ¿Por qué? Lo mismo sucede con la siguiente lectura, que es la gallina Zaira, que va a ser un poquito más larga y más compleja. Asimismo, se realizará la exploración de la lectura como de la escritura. En la lectura evaluaremos si hubieron cambios en los fonemas, si hubieron adiciones, omisiones, si se observaron vacilaciones, si no se respetaban los signos de puntuación, si se realizó una lectura alternativa, si comprendió e interpretó lo leído. Esto se irá marcando en si lo logró, existió una dificultad, y en caso de que lo haya habido o no lo haya habido, igualmente se va a marcar en la casilla de observaciones lo que se pudo observar adicional a esto. En la escritura vamos a realizar la evaluación si se observa distorsión de los elementos gráficos, es decir, de las letras,
si hay macrografía o micrografía, si las letras se mantienen siempre sobre el renglón, entre otras actividades. En exploración de la atención, el objetivo es determinar las particularidades de la estabilidad y distribución de la atención en el proceso de realización de una actividad poco motivante. El material que vamos a utilizar van a ser 300 cuadraditos de papel de igual tamaño, asimismo van a ser 6 cajas y los cuadraditos que se le va a entregar van a ser de 6 colores distintos. Vamos a entregar de color rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. Luego le vamos a pedir al niño que los cuadraditos que le entregamos lo vaya ubicando en la caja correspondiente que también se le entregó en un inicio. La instrucción que va a dar en sí el logopeda va a ser: coloca los papeles en su caja según el color. De no comenzar el niño con la ejecución o con la realización de esta actividad, se le va a hacer una demostración de cómo debe ir iniciando. Esta actividad se la va a realizar en un tiempo de 10 minutos sin que el investigado tenga conocimiento de ello. El proceso se va a dividir en 4 etapas. La primera etapa va a ser desde los 2 primeros minutos desde que comenzó aquella actividad. Luego se va a pedirle al niño que pare un momento para colocar un separador. Luego la segunda etapa va a consistir en 3 minutos, luego en 2 minutos y luego en 3 minutos, para posteriormente contar cuántos fueron los papelitos de colores que se fueron ubicando en las cajas. Continuando, tenemos la exploración de la hipnosis visuales, acciones perceptuales visuales. Dentro de esta exploración tenemos algunos apartados, como es la comparación con un patrón, identificación, modelo y siluetas. Comparación con un patrón. El objetivo de esta ficha es determinar el nivel de formación de la acción perceptual de comparación. Los materiales a emplearse son patrones recortados de material coloreado de diferentes formas. El tamaño de estas figuras deben de ser de 6 por 6 con un margen negro. Y también se utilizará 3 cajas donde se colocarán los objetos señalados con los debidos patrones identificados. La instrucción para esta ficha son que las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones que ya clasificó al echarlas dentro de las correspondientes cajas. Las ilustraciones son objetos que por sus medidas y sus formas específicas se encuentran en correspondencia con los modelos o patrones que se le brindan al clasificado. Las formas de estas imágenes deben de ser circulares, triangulares y multiangulares. En circulares, por ejemplo, puede ir una pelota, un tambor, un melón, una naranja o un limón. Dentro de las formas triangulares puede ir pirámides, pino, bombillo, trompo o casa de campaña. Y dentro de las formas multiangulares puede ir un hacha, un pato, una silla, una media y un zapato. La instrucción que se le dará al menor será colocar la figura en la caja según corresponda. El parámetro dentro de esta ficha a evaluarse será la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción que tenga el menor, el nivel de independencia en la solución de la tarea, el volumen de figuras comparadas de forma correcta, errores cometidos, es decir, aquí se considera el error a la no ubicación de la figura en la caja que corresponde de la forma predominante, y la forma de orientación adoptada, es decir, aquí se hará la comparación visual con el patrón de distancia o cercano. Dentro de la ficha también se encuentran las diferentes orientaciones, la orientación preparatoria, es decir, el ejemplo ubicación de igual número de figuras en las cajas sin tener en cuenta la figura dada. También encontramos la orientación sincrética, sobre la base de características no fundamentadas. Por ejemplo, aquí el niño puede identificar el bombillo como círculo destacando la forma redondeada de este. De igual forma tenemos orientaciones mixtas, y esta iría en dependencia de la complejidad de la figura, es decir, se cambia la orientación. Y la orientación adecuada. Aquí se tiene en cuenta el balance entre los caracteres externos e internos con respecto al contorno general del objeto. De igual manera encontramos el apartado de identificación. Aquí el objetivo de esta evaluación será el definir el nivel de formación de acción perceptual de la identificación. Los materiales a emplearse serán una matriz de colores que estará conformada por 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas, es decir, A, B, C, D, E y F, de 3 tonalidades diferentes. Esos mismos 15 elementos de colores se encontrarán separados y ubicados individualmente. Para el desarrollo, se le presentará al menor una tabla de colores y se le dan los cuadrados por separado. Aquí el seleccionado deberá escoger uno.
y el niño deberá colocar en la tabla correspondiente. Se realizará un número determinado de intentos. La instrucción que se le ofrecerá al menor será: busca un color igual a este en la tabla. Los parámetros a evaluar dentro de la ficha serán la aceptación que tenga el menor de la tarea y la comprensión de la instrucción que haya obtenido. De igual forma, el número de intentos necesarios para el cumplimiento de la tarea. Presencia de errores, y aquí se considera error a la no identificación visual del color presentado. El método de orientación utilizado, es decir, si se orientó de forma visual a distancia o necesita de un significativo acercamiento. Siguiente tenemos el apartado de modelado. Aquí el objetivo para la evaluación será determinar el nivel de formación de la acción perceptual del modelo. El material a utilizarse serán 4 rompecabezas con diferentes tipos de cortes, es decir, con diferentes números de partes en fondo y sin él. Un rompecabezas en fondo con corte en el eje Y, un rompecabezas con 2 cortes en el eje X, un rompecabezas con cortes incompletos en el eje Y con 2 cortes en el eje X, y por último un rompecabezas en fondo con cortes multiangulares. Para el desarrollo de la evaluación, aquí el instructor o logopeda presentará al niño tanto la figura completa como incompleta. Aquí cabe destacar que la figura del rompecabezas como la figura completa que se le va a presentar al niño debe ser de igual tamaño, es decir, en un tamaño A4. Aquí el investigador no nombrará el objeto, simplemente solicitará la ejecución de la tarea. La instrucción que se le ofrecerá al menor será: forma la figura. Los parámetros a evaluarse dentro de esta ficha será la aceptación que tiene el niño de la tarea y la comprensión de la ilustración. De igual manera, la independencia en relación de la tarea, como las posibilidades de asimilación o aprendizaje que pueda obtener el niño. El método de orientación. Aquí se tiene en cuenta la vía que utilizó el niño y si prevalece en el proceso de realización del aprendizaje ensayo-error. Por ejemplo, un error sería aquel en el que el correcto modelado pueda formar el niño. Y un resultado de la acción de modelado se consideraría como positivo cuando el número de rompecabezas armados sea de una manera correcta. Como se visualiza en la pantalla, cada rompecabezas debe de tener su imagen completa y la parte incompleta. Aquí obtenemos un corte con el eje Y, un rompecabezas en el eje Y con 2 cortes en el eje X y un rompecabezas con cortes multiangulares. Por último tenemos el apartado de siluetas. El objetivo para esta exploración será determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento cualificado de la imagen visual. Dentro de los materiales a utilizarse tenemos 2 apartados, como es el tipo de imágenes reales y las figuras superpuestas. Dentro del tipo de imágenes reales tenemos diferentes ejemplos de imágenes, por ejemplo, la mariposa, la sombrilla, la rana, tijeras y sillas. Estas imágenes tienen que tener un tamaño de 6 por 6 con contorno negro. Estas diferentes imágenes estarán reemplazadas en 5. Por ejemplo, la misma mariposa estará reemplazada de manera sombreada, la misma mariposa entre líneas, la misma mariposa con puntos, la misma mariposa sobre el contorno y la misma mariposa con diferentes bordes. Por ejemplo, puede ser de lana o una soguita. Dentro de las figuras superpuestas, estas figuras superpuestas estarán incrementadas en diferentes grados de complejidad. Estas figuras superpuestas tienen que tener un tamaño de 10 por 10 con contorno negro. Para el desarrollo de esta exploración, al menor se le presentará las diferentes imágenes brindadas, y este deberá, con un controlador o con un puntero, indicar cada una de ellas. Dentro de la segunda variante, que sería figuras superpuestas, el niño deberá identificar y reconocer la imagen no identificada entre objetos reales. Los parámetros controlados será la aceptación del área que tenga el niño y la comprensión de las diferentes instrucciones. De igual manera, el nivel de independencia en las diferentes soluciones de tareas, tanto en el tipo de imágenes reales como en las figuras superpuestas. Estas instrucciones estarán también dadas para las siguientes imágenes, por ejemplo la de sombrilla, la de la rana, tijera y silla, y por último tenemos las imágenes superpuestas, que como se puede observar están en diferentes grados de complejidad. También tenemos lo que es la exploración de la memoria, tanto de la memoria voluntaria como de la memoria involuntaria. Primero iniciaremos con la exploración de la memoria involuntaria de estímulos verbales. El objetivo va a ser determinar la posibilidad de reproducción involuntaria de estímulos verbales. El material que vamos a emplear van a ser 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentran como mínimo en el vocabulario pasivo del menor o niño el cual se está evaluando. La instrucción que va a dar el logopeda es: yo digo unas palabras, tú escúchalas.
Las palabras van a ser emitidas por el logopeda con un intervalo aproximado de 3 segundos y con suficiente claridad y exactitud. Luego se le va a proponer al examinado encontrar las ilustraciones que representen dichas palabras. En sí, la instrucción que posteriormente va a dar este logopeda va a ser: encuentra las ilustraciones de las palabras dichas. Las palabras que van a estar representadas en imágenes van a ser mano, silla, caja, goma, perro, taza, muñeca, camisa, televisor, lámpara, plato, carpeta, libreta, carro, pájaro y vestido. Luego, en la actividad de memoria involuntaria de estímulos visuales, el objetivo es determinar la posibilidad de reproducción involuntaria de estímulos visuales. El material van a ser láminas con objetos. Para llevar a cabo esta actividad se va a colocar ante el niño varias láminas. En este caso serían 7 y se le va a permitir observar durante un tiempo prudencial más o menos de 21 segundos. Luego se le oculta con una pantalla y se extrae una lámina colocando otra en el lugar. El niño observará de nuevo las láminas y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y las incorporadas. Si el niño, en el caso que se dé, se equivoca, se le muestra la variante correcta y se establece el conjunto original. La instrucción que va a dar el logopeda en este caso es: señala la ilustración que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la que falta, se le puede brindar la oportunidad de encontrarla entre las otras láminas. También tenemos la exploración de la memoria voluntaria de estímulos verbales. El objetivo es determinar las posibilidades de reproducción oral de estímulos tanto verbales como auditivos. El material que vamos a usar van a ser 10 palabras. Esta actividad se va a desarrollar en 3 etapas. En la primera etapa, la instrucción que va a dar el logopeda es: escucha con atención las palabras y cuando termine repite las que recuerdas en el orden que tú desees. El logopeda va a mencionar las palabras con claridad y exactitud, aproximadamente con un tiempo de 3 segundos. Luego el menor deberá repetir las que recuerde. La segunda etapa es que el logopeda dirá: ahora vuelve a leer las mismas palabras y tú debes repetir las palabras, las que dijiste, más la que no recordaste, todas en cualquier orden. Se la va a desarrollar igual a la primera etapa. Y en la tercera etapa le vamos a dar la misma instrucción, que lo realice otra vez. Las palabras que se van a utilizar en esta actividad van a ser mano, mesa, zapato, pelota, vaso, pan, gato, carro, sol y árbol. También tenemos la actividad de memoria voluntaria de estímulos visuales. En este caso el objetivo va a ser definir la posibilidad de reproducción visual a partir de estímulos dados. El material que vamos a usar van a ser 6 figuras, un cubo, piña, silla, pollo, zapato y jarro. Se le va a brindar al menor las figuras en un determinado orden. Luego se le va a pedir que las observe. El tiempo que vamos a dar por ilustración van a ser de 3 segundos por cada uno. Como son 6, en este caso el tiempo total sería aproximadamente 18 segundos. Aquí el logopeda dará la instrucción de: observa las figuras y recuerda el orden. Luego le vamos a tapar o le vamos a ocultar con una pantalla y se van a cambiar de lugar entre sí 2 figuras. Se pueden realizar algunas combinaciones, tanto laterales como centrales. En la instrucción 2 va a ser que le vamos a pedir que ordene las figuras como estaban. Si el menor se equivoca, se le muestran cuáles fueron las figuras que se cambiaron. Asimismo, tenemos la evaluación de la memoria voluntaria, en donde se ubicarán los datos personales del menor, como su nombre, edad, el nombre del evaluador, la fecha, nivel de escolaridad y sexo. En este caso se van a evaluar estímulos visuales como estímulos verbales, algunas características en donde se debe ir marcando si lo realizó de la manera correcta, no lo pudo realizar. Asimismo, si hubo alguna observación, se lo anotará. En el último apartado encontramos lo que es la exploración del pensamiento. Aquí tenemos actividades como asociación de elementos verbales. El objetivo va a ser determinar las relaciones o conexiones entre las palabras que forman el vocabulario
del investigado o del examinado. El material van a ser 10 palabras no relacionadas entre sí. La instrucción que va a dar el logopeda va a ser: el logopeda dice una palabra y el examinado dice otra. Por ejemplo, yo digo una palabra y tú dices otra. Las palabras que podría usar el logopeda van a ser gallina, cuerda, falda, durazno, girasol, niño, mujer, esfero, brócoli y pepino. También tenemos la actividad de cuarto excluido. Va a ser su objetivo determinar las particularidades de la actividad analítico-sintético de la habilidad y para generalizar y evidenciar las posibilidades para diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. Aquí se le va a presentar al examinado una ficha con 4 imágenes, en donde 3 de ellas van a tener una relación y una no. Entonces, el examinado debe identificar cuál es la imagen que no tiene relación. Por ejemplo, se le presentará la ficha donde existen 3 tipos de muebles, como por ejemplo un sofá, un mueble en general y una silla. Y también existe la imagen de una fruta. Entonces, él debe identificar cuál es la que no pertenece. En este caso debería ser la imagen de la fruta. También tenemos otro ejemplo donde se le presentará una ficha donde consta de 3 imágenes que pertenecen a dulces y una de ensalada. Entonces, aquí el examinado debe ser muy analítico y decirnos que la imagen que no pertenece a este grupo va a ser el de la ensalada. Otro ejemplo es que también se le va a presentar, por ejemplo, la ficha de medios de transporte. Debe ser el examinado muy analítico. Por ejemplo, le diremos que en esta ficha hay medios de transporte, tanto terrestres, y existe un medio de transporte que es aéreo. Entonces él debe identificar cuál es el que no corresponde, y en este caso sería el helicóptero. Finalmente tenemos la actividad denominada operación de conteo. El objetivo va a ser definir el estado de las operaciones de análisis y síntesis y deducciones lógicas del sujeto. Los materiales que vamos a usar van a ser objetos y sus ilustraciones. Esta actividad se la va a realizar tanto con apoyo visual y sin apoyo visual. La instrucción que va a dar el logopeda va a ser, por ejemplo, la primera es contar hasta 10. Le vamos a decir al examinado: tú tenías 2 caramelos y te dieron otro. ¿Cuántos tienes ahora? A lo que él debe dar una respuesta de 3. También tenemos comparación de 2 grupos de objetos. En este caso, por ejemplo, le vamos a decir: ¿cuántas patas tiene el perro? Deberá mencionarnos 4. Y luego le diremos: ¿y la gallina? Deberá contestar 2. Y luego le preguntaremos: ¿quién tiene más patas? A lo que él debe contestarnos: el perro. Y luego le preguntaremos: ¿cuántas patas tiene más el perro que la gallina? A lo que él debería contestar 2. Asimismo, tenemos la comparación de grupos desiguales. Vamos a decirle al niño: aumentar una unidad al grupo para que sean iguales. Por ejemplo, tenemos una ficha en donde van a haber solo 4 elementos y luego otra donde hay 5. Entonces le vamos a decir: estos grupos son iguales, ¿cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? Y en tal caso de que no sean iguales, le vamos a pedir que aumente los objetos hasta que el grupo tenga los mismos elementos. Dentro de esta actividad también tenemos lo que es la comprensión de los números continuos. Por ejemplo, ¿en cuánto 5 es menor que 6? A lo que deberá contestar 1. Gracias, amigos.